Mi vecino alardeó en mi barbacoa. Me bebo tu cerveza y me tiro a tu mujer. Fue un mal paso. Un agarre, un segundo. Pasó 5 semanas bebiendo con pajita. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que mi esposa escondió en las mochilas de nuestra hija. Lo que firmó a mis espaldas. Y lo que reveló un análisis de sangre sobre nuestra hija menor. Ahí es donde comenzó la verdadera guerra. Me llamo Kurt Arwick. Tengo 44 años. Pasé 9 años como oficial de inteligencia del ejército. G2. El tipo de trabajo donde aprendes a leer a las personas. A leer habitaciones. A leer el silencio entre las palabras. Después de dejar el servicio, pasé al sector privado. Ahora mismo, dirijo operaciones de seguridad para un holding de construcción mediano en Charlotte, Carolina del Norte. Tengo una hipoteca, un perro llamado Héctor y 2 hijas que significan para mí más que cualquier cosa que haya protegido en mis despliegues. Paige tiene 8 años, Ren tiene 6. Ellas son la única razón por la que esta historia importa. Mi esposa, pronto exesposa, es Evelyn, de 40 años. Era cálida cuando me casé con ella. Divertida, el tipo de mujer que recordaba cómo te gusta el café sin preguntar y luego te tomaba el pelo por ello durante una semana. Hace unos 3 años, algo en ella comenzó a desviarse. Lo noté de la misma manera que notas que una habitación se enfría. No todo de golpe, sino gradualmente, hasta que un día te das cuenta de que llevas meses con el abrigo puesto dentro de casa. Ese distanciamiento tenía un nombre, y ese nombre era Silas Beain. Apareció en nuestro vecindario hace unos 2 años. Se presentó como un entrenador de transformación narrativa y un arquitecto de vida consciente. Un tipo alto, de unos 40 y tantos, el tipo de hombre que sonríe como si supiera algo que tú no sabes. Dirigía talleres de fin de semana en un estudio alquilado en Dilworth. Cobraba $400 por sesión y tenía un grupo de seguidoras compuesto principalmente por mujeres acomodadas que pasaban por lo que él llamaba transiciones energéticas. En español claro, crisis de la mediana edad con presupuesto de marketing. Evelyn llegó a él a través de un grupo de amigas. Pensé que era una fase. Me equivoqué. El día en que todo se desmoronó fue el último sábado de junio. Estábamos organizando una celebración anticipada del 4 de julio. La parrilla del patio trasero estaba encendida, había unas 20 personas, incluidos mis colegas de la empresa, el círculo de yoga de Evelyn, nuestros vecinos y nuestras 2 hijas corriendo descalzas por el césped. Yo estaba en la parrilla, espátula en una mano, bebida fría en la otra, sintiendo por un momento que todo estaba realmente bien. Entonces Silas entró por la puerta lateral como si fuera el dueño del patio. Se sirvió una cerveza de la nevera portátil sin preguntar, luego se paseó hasta donde yo estaba y me dio una palmada fuerte en la espalda. No una palmada amistosa, sino del tipo que pretende hacerte tropezar. No tropecé, pero lo sentí. Se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler la cerveza en su aliento y dijo lo bastante alto para que el grupo de invitados más cercano lo oyera: «Tío, lo tienes todo hecho. Gran cerveza, gran comida». Hizo una pausa, dejando que la sonrisa se extendiera. Gran esposa, también. Aunque diría que yo la aprecio más que tú. Algunas personas se rieron. Risas nerviosas. Del tipo que la gente usa para llenar silencios incómodos. Alguien cerca de la mesa de bebidas miró hacia otro lado. Observé a Evelyn al otro lado del patio. Tenía una copa de rosado en la mano y permanecía completamente inmóvil, mirando la línea de la cerca como si estudiara algo a lo lejos. No dijo nada. Entonces Paige tiró de mi camisa, me miró con esos grandes ojos marrones y preguntó en voz baja: «Papi, ¿qué quiere decir?». Esa pregunta golpeó más fuerte que el empujón. Pero no me inmuté. Tenía 9 años de entrenamiento para esto exactamente. Mantén tu rostro neutral. Mantén tus manos firmes. Reúne información antes de actuar. Lo que hice a continuación no me enorgullece en el sentido de que no planeé que fuera dramático. Fue puro instinto. Silas seguía sonriendo, girándose para actuar ante la multitud cuando dejé mi espátula, me acerqué y apliqué una técnica de control de muñeca que aprendí en combates cuerpo a cuerpo nivel 2 en Fort Bragg.
2 segundos, sus rodillas cedieron. Cayó al césped con fuerza, su bebida salpicando las piedras del patio. Se había torcido la muñeca al intentar apoyarse en la caída. Más tarde, descubrí que se la había fracturado en 2 lugares. Pasó las siguientes 5 semanas bebiendo todo con pajita. El patio se quedó completamente en silencio. Recogí mi espátula, me volví hacia la parrilla y dije con calma, la comida está casi lista. Nadie se rió después de eso. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido y las niñas estuvieran dormidas, me senté solo en el porche trasero. Héctor yacía a mis pies. La hilera de luces sobre la mesa se mecía con una brisa ligera. Miré el columpio y pensé en la pregunta de Paige. Pensé en el silencio de Evelyn y decidí que, viniera lo que viniera, no iba a reaccionar. Iba a responder. Hay una diferencia. Uno pierde, el otro gana. Entré, vertí el resto de mi bebida por el desagüe y saqué mi portátil. El trabajo ya había comenzado. La mañana después de la barbacoa, me desperté antes de las 5. Evelyn seguía dormida. Me paré en la cocina, hice café y observé el patio trasero a través de la puerta corredera de cristal mientras Héctor rodeaba mis pies. El columpio estaba húmedo por el rocío. Las sillas del patio seguían colocadas en ángulos extraños desde la noche anterior. No había tocado nada. Quería mirarlo un poco más. A veces la evidencia está en la disposición de las cosas. Había pasado 9 años leyendo el comportamiento humano para el ejército. Sabía cómo se veía cuando alguien ocultaba algo, los microcambios, las respuestas a medias, la forma en que los ojos de una persona se vuelven inexpresivos cuando están actuando calma en lugar de sentirla. Había visto a Evelyn hacer todas esas cosas durante meses. Simplemente no me había permitido ponerle nombre. Ahora lo estaba nombrando. Los problemas no habían comenzado con Silus. Necesito ser honesto al respecto. Comenzaron hace unos 2 años y medio. Silenciosamente, de la manera en que el daño estructural comienza invisible hasta que algo colapsa. Evelyn se había unido a un grupo de bienestar para mujeres. Al principio, eran caminatas los sábados por la mañana y compartir recetas de cena. Luego se convirtieron en talleres nocturnos, luego retiros de fin de semana, luego un cambio de lenguaje que no podía explicar del todo. Empezó a hablar de energía y arquitectura emocional. Dejó de preguntar por mi día, luego dejó de responder preguntas sobre el suyo. Me llamó rígido. Dijo que no sabía cómo estar presente. Tal vez tenía razón en algo de eso. No soy un hombre que procesa las cosas en voz alta. Pero lo que ella estaba haciendo no era procesar. Estaba reescribiendo la historia. La semana después de la barbacoa, llamé a Declan Mars. Declan y yo habíamos servido juntos en Fort Huachuca. Ambos en inteligencia, diferentes especialidades, el mismo instinto para leer sistemas rotos. Él había dejado el ejército 2 años antes que yo y se había dedicado a la informática forense privada. Era el mejor que conocía construyendo un rastro de evidencia que se mantuviera bajo presión. Me reuní con él en una cafetería en el sur de Charlotte. Parecía el mismo de siempre. Sin prisas, observador, el tipo de hombre que nunca se sienta de espaldas a una puerta. Dime qué tienes, dijo, deslizando un pequeño cuaderno sobre la mesa. Le conté todo. Los talleres, las tardes hasta tarde, el mensaje de voz que encontré en el iPad de Evelyn hace 3 meses. Silus, suave y seguro, diciendo que ella estaba desperdiciando su potencial en un hombre que ya había decidido quién era ella. Declan escuchó sin interrumpir. ¿Huella digital?, preguntó cuando terminé. Tengo acceso a dispositivos compartidos, le dije. Cuenta en la nube conjunta, red doméstica compartida. Asintió lentamente. Entonces empezamos ahí. Legalmente, sin atajos. ¿Quieres que esto se sostenga en la corte? Todo tiene que estar limpio. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Durante los siguientes 10 días, Declan me ayudó a configurar un sistema de monitoreo seguro en todos los dispositivos domésticos compartidos. Alertas de palabras clave, registros de fecha y hora, todo almacenado en una nube privada cifrada bajo un nombre ficticio.
Cada conversación que Silus y Evelyn tenían cerca de un teléfono, una tableta o nuestro altavoz inteligente iba al registro. En 72 horas, tenía la primera pieza que necesitaba. Evelyn y Silus en una videollamada discutiendo sobre nuestras hijas. No cariñosamente. Silus le dijo que Paige estaba absorbiendo los patrones de energía represiva del padre, y que necesitaba ser redirigida hacia un modelo emocional más saludable. Lo dijo de la manera en que un consultor describe un entregable de proyecto, clínico, distante. Mi hija de 8 años era un proyecto para él. Me senté en mi escritorio a las 11 de la noche y leí la transcripción 3 veces. Luego abrí una ventana separada del navegador y comencé a investigar abogados de derecho familiar en el condado de Mecklenburg. Esa misma semana, recibí una llamada inesperada de nuestro asesor financiero, Greg Toy. Había marcado algo durante una revisión de rutina de la cuenta. El beneficiario de mi póliza de seguro de vida de $800,000 había sido cambiado hace 4 meses. El nuevo beneficiario figuraba como una organización sin fines de lucro llamada Fundación Beain Clarity. Nunca había oído hablar de ella. Nunca había firmado nada. Declan la investigó en 20 minutos. La fundación estaba registrada en Delaware, abierta hacía 14 meses. El agente registrado era un nombre que ninguno de los dos reconocía, pero la dirección postal coincidía con el estudio en Dilworth donde Silus dirigía sus talleres. Ella había cambiado mi póliza de seguro de vida para canalizar dinero a su operación, y lo había hecho en silencio, meses antes de la barbacoa, meses antes de que algo de esto se hiciera visible. Me senté con eso durante mucho tiempo. Luego llamé a Devon Reed, el abogado que ya había identificado, y programé una consulta para el lunes siguiente. No le dije una palabra a Evelyn. La besé en la mejilla esa mañana, ayudé a Ren con sus zapatos, llevé a Paige a la escuela y me fui a trabajar. Cuanto más tranquilo me mantuviera, más me subestimarían. Ese era el plan. 3 días después de reunirme con Devon Reed y dejar constancia de la consulta, encontré el cuaderno. Estaba en la mochila de Paige, metido entre un libro de la biblioteca y una carpeta de hojas de ejercicios de ortografía. Un cuaderno de espiral fino, del tipo que comprarías en una tienda de todo a $1. En la portada, impreso en letras de bloque nítidas que no eran la letra de Paige, diario de mis verdaderos sentimientos. Dentro, las páginas estaban preimpresas con preguntas, no líneas en blanco para que una niña llenara libremente. Indicaciones estructuradas, mecanografiadas y formateadas, claramente preparadas por un adulto. Cuando papá se queda callado, te sientes segura. Cuando mamá llora por culpa de papá, ¿qué haces? ¿Quién te hace sentir tranquila? ¿Los amigos de mamá o papá? Me paré en la cocina y leí cada página. Mis manos estaban firmes. Mi mandíbula estaba tensa. Paige había respondido a algunas de ellas con su cuidadosa letra de 2º grado. Bajo ¿quién te hace sentir tranquila?, había escrito, papá, él no grita. Lo había subrayado 2 veces. Fotografié cada página. Puse el cuaderno exactamente como lo encontré y llamé a Declan esa noche. Sistemático, dijo cuando lo describí. Indicaciones precargadas diseñadas para provocar respuestas específicas. Esto es entrenamiento, no escritura de un diario. Necesitamos que eso sea documentado por un profesional. A la mañana siguiente, llamé a la doctora Jasmine Chloe, una psicóloga infantil recomendada por mi abogado, Devon Reed, y describí lo que había encontrado. Me pidió que llevara a ambas niñas para una evaluación informal. No ordenada por la corte, nada alarmante, solo una visita a una oficina agradable con materiales de arte y una pecera. La cita fue el jueves. Ren pasó la mayor parte del tiempo dibujando caballos. Paige, a mitad de la sesión, miró a la doctora Chloe y dijo sin que nadie se lo pidiera. El tío Silus dice que papá no sabe cómo amar a la gente, ¿verdad? Pero yo creo que solo ama en silencio. La doctora Chloe no reaccionó exageradamente. Escribió algo y dijo suavemente. Esa es una cosa muy reflexiva de notar. Yo estaba mirando a través del cristal unidireccional. Presioné 2 dedos contra el marco de la ventana y los mantuve allí hasta que pasó el impulso de entrar en esa habitación y acabar con toda la situación. Esa misma semana, Ren comenzó a tartamudear. No era dramático,
solo una vacilación al comienzo de ciertas palabras. Un aliento contenido antes de poder terminar una frase. Su maestra de preescolar lo marcó el viernes en una nota escrita a mano enviada a casa en su carpeta. Ren ha tenido alguna dificultad con la fluidez del habla esta semana. ¿Ha cambiado algo en casa? La llevé a la pediatra el sábado por la mañana. La doctora Ariel Crane, que había visto a ambas niñas desde su nacimiento, escuchó atentamente, le hizo a Ren algunas preguntas, la vio intentar responder y luego me miró con la expresión firme de alguien que elige las palabras con cuidado. Las interrupciones del habla como esta en una niña de su edad casi siempre están relacionadas con el estrés, dijo. Algo en su entorno ha cambiado. Me gustaría derivarla a un terapeuta del habla, pero más importante aún, ¿qué está pasando en casa? Le conté lo suficiente. Ella lo documentó. La derivación fue al expediente. 2 preocupaciones médicas documentadas en una semana, ambas apuntando en la misma dirección. Esa noche, después de que las niñas estuvieran dormidas, Evelyn entró en la cocina mientras yo revisaba papeleo en la mesa. Se sirvió un vaso de agua y se apoyó contra la encimera. La maestra de Ren me llamó a mí también, dijo. Miré hacia arriba. Y ella está bien. Los niños pasan por fases. Evelyn dejó su vaso. No necesitas convertir todo en una crisis, Kurt. Sostuve su mirada por un largo momento. No estoy convirtiendo nada en nada. Estoy prestando atención. Ella miró hacia otro lado primero. Después de que subió las escaleras, agregué la nota de derivación de la doctora Crane a mi carpeta, coloqué las fotografías del diario de Paige en un sobre separado y etiqueté ambos. Luego redacté un mensaje para Devon, tenemos documentación médica. 2 incidentes separados. Misma semana. Evaluación de psicóloga infantil pendiente. Procediendo con solicitud de evaluación de emergencia. Devon respondió en 1 hora. Bien. Guarda todo. No confrontes. No cambies tu rutina. Deja que sigan pensando que llevan la ventaja. Cerré el portátil, apagué la luz de la cocina y revisé a ambas niñas antes de irme a la cama. Paige estaba dormida con el brazo alrededor de un conejo de peluche. Ren estaba acurrucada de lado, respirando lenta y uniformemente. Me quedé en la puerta un rato. Luego fui a mi habitación y comencé a prepararme para el siguiente movimiento. Owen Pruitt me encontró antes de que yo lo encontrara a él. Había estado investigando los antecedentes de Silas Beain a través de Declan durante unos 10 días cuando llegó un mensaje a la línea de consulta general de mi empresa. Breve, profesional, sin palabras desperdiciadas. Creo que tenemos un problema mutuo. He estado observando la operación Beain durante 8 meses. Si eres el Hardwick que creo que eres, deberíamos hablar. Oh, Pruitt, Phoenix, Arizona. Hice que Declan lo verificara primero. Owen Pruitt, 54 años, investigador privado con licencia de Phoenix, es detective del condado de Maricopa, 22 años en la aplicación de la ley antes de independizarse. Hace 3 años, su cliente, un padre llamado Dennis Farr, había perdido la custodia de sus 2 hijos en un procedimiento judicial que reflejaba casi exactamente lo que yo estaba enfrentando ahora. El mismo lenguaje de coaching, la misma manipulación de las respuestas emocionales de los niños, la misma separación gradual del padre de su propio hogar. Silas Beain había sido la influencia facilitadora en ese caso también, operando bajo un nombre diferente. Dennis Farr había perdido. Owen Pruitt nunca había dejado de trabajar en el caso. Hablamos por teléfono el martes siguiente. Tenía una voz plana y cuidadosa, del tipo que proviene de años de hablar con personas que ocultan algo o están a punto de romperse. El verdadero nombre de Beain es Kevin II, dijo Owen sin preámbulos. Nacido en 1982, Bend, Oregón. En 2014, fue condenado por fraude en el condado de Lane, tomó dinero de 6 clientes para un programa de consejería de duelo que no existía. Cumplió 18 meses, se mudó a Nevada, cambió su nombre legalmente en 2017, comenzó la operación de coaching alrededor de 2019 bajo la identidad de Beain. Anoté todo. ¿Por qué no ha salido esto a la superficie antes? Porque las personas a las que apunta no hablan entre sí, dijo Owen. Elige mujeres que ya están aisladas de sus parejas.
Profundiza ese aislamiento. Y para cuando el marido descubre qué pasó, el matrimonio ha terminado y el caso está enterrado bajo papeleo de custodia. Una pausa. Ha hecho esto al menos a 11 familias que he documentado. Tú serías el número 12. Me recliné en mi silla. 12 familias. 12 hombres sentados donde yo estaba sentado ahora. Probablemente pensando que estaban solos en esto. Tengo un especialista forense trabajando en mi rastro digital, le dije a Owen. Documentación limpia. Legalmente admisible. Bien. Porque yo tengo algo más. Hizo una pausa. Tengo una declaración jurada de Dennis Farr y he identificado a otros 3 hombres dispuestos a proporcionar declaraciones. Podemos construir un argumento de patrón de conducta que cambie el peso de todo lo que lleves a la corte. 2 días después, Owen condujo desde Phoenix y nos reunimos en persona en mi oficina en Charlotte. Extendió una carpeta sobre mi mesa de conferencias. 11 resúmenes de casos, cada uno una familia. Nombres, fechas, resultados. Tácticas que Silus había usado que eran idénticas en todos los casos. Las indicaciones del diario, el entrenamiento del lenguaje de los niños, el reencuadre gradual del padre como una amenaza emocional. El patrón era tan consistente que parecía un manual. ¿Por qué lo era? Owen había encontrado un grupo privado en línea que Silus dirigía para sus clientas principales. Dentro, instrucciones paso a paso sobre cómo documentar la indisponibilidad emocional de un esposo para fines de la corte de familia. Cómo encuadrar el estoicismo como peligro. Cómo entrenar a los niños para expresar incomodidad alrededor de sus padres sin que parezca ensayado. Miré las páginas durante mucho tiempo. Construyó un sistema, dije. Lo ha estado ejecutando durante 5 años, confirmó Owen. Simplemente nunca se topó con alguien que supiera cómo desmantelar sistemas para ganarse la vida. Lo miré. Hasta ahora. Owen se permitió una pequeña y tensa sonrisa. Hasta ahora. Llamé a Devon esa tarde. Agregamos la documentación de Owen al expediente, marcamos la condena por fraude y comenzamos a redactar la moción para una evaluación de custodia de emergencia. La fecha de la audiencia todavía estaba a 6 semanas, pero la forma del caso había cambiado por completo. Esa noche, llegué a casa y encontré un formulario de inscripción escolar en la encimera de la cocina. Evelyn había comenzado a llenarlo. Los nombres de ambas niñas en la parte superior, un programa residencial de verano, la dirección de una propiedad en las montañas a las afueras de Asheville. Lo busqué en 30 segundos. El programa estaba dirigido por la Fundación Bean Clarity. Estaba tratando de enviar a sus hijas a su campamento sin mi firma, sin preguntar. Fotografié el formulario, lo puse exactamente donde lo encontré y llamé a Devon. Nos acaba de entregar otro cargo, dijo Devon. No sentí satisfacción. Sentí la claridad fría y enfocada de un hombre que había dejado de esperar y había comenzado a ganar. El artículo salió un lunes por la mañana. Lo vi primero a través de un colega que me envió un enlace por mensaje de texto a las 7:15 mientras dejaba a Paige en la escuela. El titular decía, él se llevó a los niños y lo llamó justicia, dentro de la guerra de un padre contra el viaje de sanación de su esposa. La firma era Petra Wills, redactora de un medio de estilo de vida progresista llamado The Current Narrative. La pieza tenía 4.200 palabras. La leí en mi coche en el estacionamiento de la escuela mientras Ren comía una barra de granola en el asiento trasero. Petra Wills había hablado con Evelyn, con 2 mujeres del círculo de bienestar de Evelyn y con alguien descrito solo como un asociado cercano de la comunidad, a quien reconocí inmediatamente como Silus. La pieza me presentaba como un hombre controlador y emocionalmente reservado que había utilizado su experiencia en seguridad para vigilar e intimidar a su esposa. Armado el sistema judicial familiar para castigarla por elegir el crecimiento sobre la sumisión y traumatizado a sus hijas separándolas del entorno enriquecedor de su madre. Ni una sola persona me había llamado para pedir comentarios. ¿Ni una? Reenvié el enlace a Devon sin decir una palabra. Me devolvió la llamada en 8 minutos. No respondas públicamente, dijo Devon. No publiques. No comentes. No le envíes un correo electrónico. Nada. No planeaba hacerlo, le dije. Bien. Esperemos.
Lo manejaremos de una manera diferente. La manera diferente llegó 4 días después a través de Owen Pruitt. Había estado monitoreando la red de Silus desde nuestra reunión, y se había puesto en contacto con una mujer llamada Clara Bass, una exclienta de Silus de su tiempo operando como Kevin Doss en Nevada. Clara tenía su propia historia, sus propios documentos, sus propios registros de la corte de familia que mostraban el mismo patrón. Había estado tratando de encontrar una plataforma durante 2 años sin llegar a ninguna parte. Owen conectó a Clara directamente con Petra Wills. Le daré crédito a la periodista por esto. Cuando Clara entró con una carpeta que contenía transcripciones judiciales, la condena por fraude de Kevin Doss y una declaración jurada del caso de Dennis Farren Phoenix, Petra Wills leyó cada página. Luego hizo llamadas. Luego pasó una semana verificando. El artículo de seguimiento salió 12 días después del original. El titular, el entrenador detrás de la cortina, surgen preguntas sobre el hombre en el centro de una batalla por la custodia. Detallaba la condena de Kevin Doss en Oregón, el cambio de nombre en Nevada, el patrón a través de múltiples familias, la operación sin licencia. No me nombraba, pero cualquiera que hubiera leído la primera pieza conectaría cada punto. Los comentarios en el artículo original cambiaron en cuestión de horas. El medio eliminó silenciosamente 3 de los párrafos más incendiarios de la primera pieza. Petra Wills, escuché más tarde a través de Owen, fue despedida de la publicación 2 semanas después de que saliera el seguimiento. Aparentemente, su editor no había sido informado de que la primera pieza se basaba enteramente en fuentes unilaterales. No celebré. Agregué ambos artículos a mi archivo de evidencia. El primero como prueba de manipulación narrativa coordinada. El segundo como corroboración de la historia documentada de Silus. Evelyn se enteró del artículo de seguimiento un jueves por la noche. Yo estaba en mi oficina en casa cuando la escuché por teléfono en la cocina, su voz subiendo de tono. Dijo el nombre de Silus 4 veces en 2 minutos. Luego se quedó callada. No entró en mi oficina. No me dijo nada en absoluto esa noche. Estaba empezando a entender que el suelo se había estado moviendo bajo sus pies durante semanas y acababa de darse cuenta. Mientras tanto, Declan había conseguido algo que cambió el panorama financiero de formas que no había anticipado. Ejecutando un rastreo más profundo en los documentos registrados de la Fundación Beain Clarity, encontró la designación de beneficiario en mi póliza de seguro de vida. El cambio que Greg Toy había marcado semanas antes se había ejecutado utilizando un formulario de poder notarial. El formulario llevaba mi firma. Yo nunca lo había firmado. Declan envió el documento a un analista forense de caligrafía que había utilizado en 3 casos anteriores. La evaluación preliminar del analista llegó en 72 horas. La firma mostraba inconsistencias en la presión del bolígrafo y el espaciado de las letras, inconsistentes con mis muestras de firma verificadas. Su opinión profesional era una falsificación. Devon se quedó callado al teléfono cuando se lo conté. Luego dijo: Kurt, esto ya no es solo un caso de custodia. Esto es fraude, fraude potencialmente criminal. Presentó una moción de emergencia ante el tribunal a la mañana siguiente, citando el documento falsificado, el cambio de póliza no autorizado y la conexión financiera entre la fundación y Silus. También contactó directamente a la división de fraudes de la compañía de seguros. La moción llamó la atención del tribunal rápidamente. 3 días después, la jueza Albert emitió una congelación temporal de todas las cuentas financieras conjuntas pendiente de revisión y ordenó a ambas partes presentar declaraciones financieras completas dentro de 10 días hábiles. El abogado de Evelyn llamó a Devon esa tarde, exigiendo saber qué habíamos presentado. Devon leyó el resumen de la moción con calma, sin editorializar. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego el abogado de Evelyn dijo que necesitaba consultar con su cliente. Esa noche, me senté en el porche trasero con Héctor a mis pies y las niñas dormidas arriba. El vecindario estaba tranquilo. Calle abajo, alguien cortaba el césped tardíamente. Las luces sobre la mesa se mecían con una brisa ligera. Pensé en el hombre que había sido hace 6 semanas, parado frente a esa parrilla, diciéndome a mí mismo que los problemas no eran tan malos como parecían. Ya no era ese hombre, y el caso ya no era un caso. Era una avalancha, y yo no la había empujado. Simplemente dejé de interponerme en su camino.
La llamada llegó un miércoles por la tarde mientras estaba en una revisión de seguridad del sitio de la empresa. El número de la oficina de la doctora Ariel Crane apareció en mi teléfono. Salí al pasillo y contesté al segundo timbre. Señor Arwick, dijo ella. Necesito que venga tan pronto como pueda. Es sobre los análisis de sangre de Ren de su examen físico de la semana pasada. Ren había tenido su visita de control de los 6 años. Rutina, altura, peso, vacunas, panel estándar. La doctora Crane había extraído sangre como parte del chequeo. No lo había pensado 2 veces. Estaba en la oficina 20 minutos después. ¿La doctora? Crane cerró la puerta antes de sentarse, lo que me dijo algo antes de que dijera una palabra. El tipo de sangre de Ren es AB negativo, dijo con cuidado. Basado en lo que tengo en el archivo para usted, O positivo. Esa combinación no es genéticamente posible con usted como el padre biológico. Me senté con eso por un momento. La habitación no dio vueltas. Mi pecho no se hundió. Fue más como si una pieza de un rompecabezas que no me había dado cuenta de que faltaba cayera repentinamente sobre la mesa. Y la imagen completada era una que había estado mirando durante mucho tiempo sin verla del todo. ¿Qué tan seguro es esto?, pregunté. La tipificación sanguínea por sí sola no es una prueba de ADN, dijo la doctora Crane. Pero en este caso, la incompatibilidad es absoluta. Recomendaría una prueba de paternidad formal para confirmar, pero los resultados sanguíneos son inequívocos. Le di las gracias. Conduje a casa. Me senté en mi entrada durante 11 minutos. Ren tenía 6 años. Me llamaba papá. Me traía dibujos de caballos y me pedía que revisara si había monstruos debajo de su cama y se quedaba dormida en mi hombro durante los viajes largos en coche. Ella era mía en todos los sentidos en que esa palabra significaba algo real. Pero Evelyn me había estado mintiendo durante al menos 7 años. Antes de Silus, antes de los retiros de bienestar, antes del cambio de lenguaje y la distancia y las fotos de Instagram escenificadas. Esta no era una mujer que se distanció. Esta era una mujer que había estado viviendo una versión construida de nuestro matrimonio durante la mayor parte de una década. Llamé a Devon esa noche y se lo conté. Estuvo callado durante 3 segundos. Entonces esto reencuadra todo. No es un patrón de engaño reciente. Es un patrón de engaño sostenido a lo largo de todo el matrimonio. Eso importa enormemente para el argumento de custodia y para el caso de fraude financiero. Lo sé, dije, pero necesito que entiendas algo antes de ir más lejos. Ren es mi hija. No estoy usando esto para alejarme de ella. Lo estoy usando para mostrar quién es Evelyn realmente. Entendido, dijo Devon. Y por lo que vale, esa es exactamente la posición que un juez quiere escuchar de un padre. Ordené una prueba de ADN formal a la mañana siguiente a través de un laboratorio que utilizaba la oficina de Devon. Cadena de custodia certificada, admisible en la corte. Resultados en 7 días hábiles. Mientras esperaba, Declan me trajo algo más. Había estado ejecutando un rastreo más profundo sobre los antecedentes de Silus y había marcado una investigación federal activa. División de Investigación Criminal del IRS, abierta hace 14 meses, dirigida a la Fundación Bean Clarity por ingresos no declarados de tarifas de retiros residenciales. Pagos en efectivo no registrados enrutados a través de una serie de pequeñas LLC. La investigación estaba en curso y aún no era pública. Silus no era solo un fraude y un manipulador. Estaba bajo investigación federal y Evelyn había transferido los derechos de beneficiario de mi póliza de seguro de vida utilizando una firma falsificada a una organización que el gobierno federal ya estaba vigilando. Imprimí el resumen de Declan, lo agregué al archivo, lo etiqueté claramente. Owen llamó esa misma tarde con una pieza más. Se había puesto en contacto con una exclienta de Silus de Atlanta, una mujer llamada Rena Corbin, que había dejado el programa 8 meses antes y estaba dispuesta a hablar oficialmente. Su relato de lo que sucedió dentro de la operación de Silus coincidía con cada patrón que Owen había documentado en las otras 11 familias. La construcción de dependencia emocional, el entrenamiento del lenguaje, las instrucciones paso a paso sobre el reposicionamiento del esposo como una amenaza. Rena estaba dispuesta a testificar.
Llamé a Devon y le dije que ahora teníamos una investigación federal, un análisis forense de caligrafía que confirmaba la falsificación de firmas, un resultado de ADN pendiente y un testigo listo para testificar sobre la naturaleza sistemática de la operación de Silus. Devon guardó silencio por un momento. Luego dijo en un tono mesurado, un hombre que muy raramente se permitía satisfacción. Kurt, llevo haciendo esto 23 años. Repíteme eso otra vez. ¿Lo hice? Muy bien, dijo cuando terminé. No solo estamos ganando este caso, estamos terminando su operación. Los resultados de ADN llegaron un viernes por la mañana. Estaba en mi escritorio cuando el portal seguro del laboratorio envió la notificación. Lo abrí, leí la confirmación, cerré el navegador y me senté un momento mirando la esquina de mi monitor donde Paige había pegado un pequeño dibujo de un perro que se parecía un poco a Héctor. El resultado confirmaba lo que la tipificación sanguínea ya había indicado. Ren no era mi hija biológica. Llamé a Devon. Tenía el informe en 1 hora. Luego llamé a mi madre. Eleanor Arwick. Nora, para todos los que la conocían, tenía 71 años y había pasado 40 años como psicóloga escolar en el área de Raleigh-Durham antes de retirarse. Tenía una forma de escuchar que te hacía sentir como si la habitación misma estuviera prestando atención. Cuando le conté todo, no la versión condensada, la real, de principio a fin, se quedó callada durante mucho tiempo. Luego dijo, voy a Charlotte y llevo mis archivos. Llegó 2 días después con una maleta con ruedas y una calma que llenaba cualquier habitación en la que entraba. No le había contado sobre el caso de custodia específicamente, pero había estado observando a las niñas durante meses. Había notado cosas que yo no me había permitido nombrar. La forma en que Paige se estremecía ligeramente cuando Evelyn alzaba la voz. La forma en que Ren se detenía a mitad de una frase y miraba hacia la puerta antes de terminar un pensamiento. Pequeñas cosas, cosas clínicas, cosas que una psicóloga escolar con 40 años de experiencia registraba automática y completamente. Nora se sentó con ambas niñas durante una tarde mientras yo estaba en el trabajo. No realizó una evaluación. Simplemente pasó tiempo con ellas, ayudó a Paige con un rompecabezas, leyó a Ren 3 libros ilustrados, hizo sándwiches de queso a la parrilla para el almuerzo. Cuando llegué a casa esa noche, me estaba esperando en la mesa de la cocina con un bloc de notas amarillo cubierto con su letra precisa. Paige está gestionándolo, dijo. Ha construido patrones de afrontamiento. Está tratando de cuidar a Ren, lo cual es demasiado peso para una niña de 8 años. Ren está luchando más de lo que muestra. El tartamudeo está relacionado con el estrés y mejorará con la consistencia, pero necesita que se elimine la fuente. Golpeó su bloc de notas. Testificaré todo esto profesionalmente, no como tu madre. Como psicóloga con licencia con 40 años de observación infantil documentada. La miré por un momento. Mamá. No me des las gracias, dijo. Solo gana. La segunda pieza vino de una dirección que no esperaba. Dorothy Donovan, la madre de Evelyn, me llamó un martes por la noche. Siempre habíamos tenido una relación decente, construida principalmente sobre el amor mutuo por las niñas y una habilidad compartida para navegar alrededor de los bordes más afilados de Evelyn. Sonaba cansada cuando habló, y cuidadosa, como alguien eligiendo dónde pisar en terreno incierto. Kurt, dijo, he estado guardando algo durante unas semanas y no puedo guardarlo más. Me contó que cuando las niñas se habían quedado con ella 6 semanas antes, un viernes por la noche, Evelyn las había dejado y dijo que necesitaba espacio para una sesión de alineación. Silus había estado presente en la casa de Dorothy cuando ella regresó a recogerlas. Había venido con Evelyn, sin invitación de Dorothy. Y mientras Dorothy hacía café en la cocina, había escuchado a Silus hablando con Paige en la mesa de la cocina. No había escuchado todo, pero le había oído preguntar a Paige, ¿crees que papá entiende tus sentimientos, o simplemente se queda callado y espera que desaparezcan? Dorothy había vuelto a la habitación inmediatamente. Silus había sonreído y cambiado de tema. No había dicho nada en ese momento porque no sabía lo que estaba pasando. Ahora lo sabía. Lo tengo en vídeo, dijo en voz baja. Guardo una tableta en la encimera para las recetas. La cámara estaba grabando. No me di cuenta hasta que revisé las imágenes más tarde.
Conduje a su casa esa misma noche. Me dio la tableta. Vi el metraje 2 veces. 2 minutos y 18 segundos. Audio claro, vídeo claro. Silus entrenando a mi hija de 8 años en una mesa de cocina mientras su abuela hacía café a 20 pies de distancia. Llamé a Devon desde la entrada de Dorothy. Su voz cambió de esa manera en que lo hace cuando algo desplaza todo el peso de un caso. Esa grabación, dijo, es la pieza de evidencia más importante que tenemos. Mientras tanto, mi hermana Nancy había sido un problema que había estado manejando en silencio. 3 semanas antes, había publicado en las redes sociales apoyando a Evelyn. Un párrafo largo y sincero sobre la importancia de apoyar a las mujeres que eligieron la curación sobre el silencio. No conocía el panorama completo. Había tomado la versión de Evelyn al pie de la letra porque Evelyn se había comunicado con ella personalmente, lloró por teléfono y le dijo que yo me había vuelto frío e inaccesible. Evelyn sabía exactamente lo que estaba haciendo. No confronté a Nancy. Le envié el vídeo de Dorothy. Le envié la demanda por fraude. Le envié el resumen de Owen de las 11 familias anteriores. Me llamó a las 11 de la noche, 3 días después. Estaba llorando antes de terminar de decir mi nombre. No lo sabía, dijo. Kurt, lo siento mucho. No sabía nada de eso. Lo sé, le dije. ¿Qué hago? Borras la publicación, dije, y me dejas encargarme del resto. La borró en 1 hora. Y 2 días después, publicó una declaración pública breve y clara, hice un comentario público recientemente sin conocer todos los hechos. Me equivoqué al hacerlo. Me disculpo con mi hermano. No se volvió viral. No era necesario. Existía y era verdad. Y eso fue suficiente. La semana antes de la audiencia, Silus hizo 3 movimientos. El primero fue una amenaza legal. Una carta de un abogado externo del que nunca había oído hablar. Alegando que mi monitoreo digital de los dispositivos domésticos constituía una invasión de la privacidad y exigiendo que todas las grabaciones fueran destruidas y que yo emitiera una declaración pública formal retractándome de cualquier afirmación hecha sobre la conducta profesional de Silus Beain. La carta citaba daños potenciales de $2 millones. Devon la leyó en unos 90 segundos, luego la dejó en su escritorio con la expresión de un hombre a quien acababan de entregar algo ligeramente divertido. Tiene miedo, dijo Devon. Esta es una táctica de presión, no legal. No tiene legitimación. Era un tercero no residente en tu hogar. Tenías todo el derecho de monitorear tu propia casa. Cogió su bolígrafo. Responderé hoy. 48 horas. Esto desaparece. La respuesta de Devon fueron 2 páginas de refutaciones documentadas precisas. La amenaza se evaporó en 36 horas. El segundo movimiento fue más personal. Evelyn presentó una denuncia ante la policía de Charlotte-Mecklenburg alegando que yo había hecho declaraciones amenazantes hacia ella durante una llamada telefónica 2 semanas antes. La llamada que citó había sido sobre el horario de recogida de la escuela de las niñas, completamente rutinaria y completamente grabada. Le envié el audio a Devon en 1 hora. Lo presentó al tribunal el mismo día. El oficial investigador lo revisó, notó la ausencia de contenido amenazante y cerró el informe a la mañana siguiente. El tercer movimiento llegó un martes, 4 días antes de la audiencia. Llegué a casa del trabajo y encontré a Evelyn en la cocina con un documento en la mano. Lo extendió y dijo rotundamente. Tu abogado necesita ver esto. Era un informe de un psicólogo llamado Dr. Warren Hill, no la doctora Chloe, ni nadie de quien hubiera oído hablar, alegando que yo mostraba síntomas consistentes con el síndrome de respuesta al trauma autoritario no resuelto y que mi experiencia profesional creaba un perfil de riesgo documentado para el comportamiento doméstico coercitivo. Lo leí de pie junto a la encimera de la cocina. Warren Hill, dije, no es un psicólogo clínico con licencia en Carolina del Norte. Verifiqué sus credenciales hace 2 meses cuando su nombre apareció en la documentación de la red de Silus. La expresión de Evelyn no cambió. Tiene licencia en Tennessee, dijo. No tiene licencia en ningún lugar reconocido por la Asociación Americana de Psicología, respondí.
Y el síndrome con el que me ha diagnosticado no aparece en el DSM-5. Devon va a disfrutar este documento. Ella lo recuperó sin decir una palabra y salió de la habitación. Devon no lo disfrutó. También presentó una queja ante la Junta de Psicología de Carolina del Norte con respecto a la conducta de Hill al emitir un informe clínico sobre un individuo que nunca había conocido ni evaluado. Esa queja tardaría meses en procesarse, pero constaba en el registro. El día antes de la audiencia, el abogado de Evelyn se retiró del caso. No en silencio. Presentó una moción formal citando diferencias irreconciliables con las instrucciones de su cliente. Una asociada junior de la misma firma se presentó en nuestra fecha límite de presentación previa a la audiencia para archivar el último papeleo de Evelyn. Parecía que le habían entregado la tarea 20 minutos antes. Nora llegó a mi casa esa noche e hizo la cena para las niñas. Paige preguntó por qué la abuela se quedaba a dormir y Nora le dijo que era porque quería ver la casa para pájaros que habían construido en el patio trasero. Paige aceptó esto por completo y fue a mostrársela. Me senté a la mesa de la cocina después de que las niñas se fueran a la cama y revisé el archivo una vez más. Cada documento, cada marca de tiempo, cada declaración jurada, el resumen de las 11 familias de Owen, el vídeo de Dorothy, el análisis de firma falsificada, los registros médicos de Ren, las fotografías del diario de Paige, la evaluación de la doctora Chloe. La referencia de la investigación del IRS, la condena por fraude de Oregón. Las notas de observación profesional de Nora. Devon llamó a las 9:30. ¿Cómo estás? Listo, dije. Has estado listo durante semanas, respondió. Mañana solo preséntate. Guardé el archivo, apagué la luz de la cocina y miré por la ventana trasera al patio oscuro donde el columpio se alzaba contra la línea de árboles. Ren había llamado al columpio izquierdo, el rápido, y al derecho, el tranquilo. Siempre elegía el tranquilo. Mañana me iba a asegurar de que aún pudiera hacerlo. La sala 5C era más pequeña de lo que esperaba para el peso de lo que se estaba decidiendo dentro de ella. La jueza Cynthia Albert ya estaba en el estrado cuando entramos, finales de los 50, gafas de montura plateada, la expresión compuesta de alguien que había visto toda variedad de ruina humana que este proceso podía producir, y que hacía tiempo había dejado de sorprenderse por nada de ello. Se movió a través de los asuntos preliminares rápidamente, con la eficiencia de una mujer que respetaba su propio tiempo y esperaba que todos los demás lo respetaran también. Devon abrió para nuestro lado con una precisión metódica. Había pasado semanas viéndolo prepararse. No dramatizó. Secuenció los registros de monitoreo mostrando el entrenamiento sistemático de ambas niñas. Las indicaciones del diario. La derivación de terapia del habla de Ren. Las imágenes de la tableta de Dorothy, que reprodujo una vez en su totalidad sin comentarios. La sala estuvo muy tranquila durante esos 2 minutos y 18 segundos. La abogada junior de Evelyn objetó 2 veces. La jueza Albert anuló ambas veces sin levantar la vista de sus notas. Luego Devon presentó a Owen Pruitt como testigo experto. Owen subió al estrado con la autoridad sin prisas de un hombre que había pasado 30 años en habitaciones donde equivocarse tenía consecuencias reales. Repasó las 11 familias documentadas, la condena de Kevin II, el análisis del patrón de conducta. Fue específico, calmado y completamente inquebrantable cuando la abogada de Evelyn intentó desafiar su metodología. Luego Nora subió al estrado. Mi madre se sentó en esa silla como si lo hubiera estado haciendo toda su vida, lo cual, en cierto sentido, así era. Se identificó, sus credenciales, sus 40 años de trabajo documentado de observación infantil. Luego describió en un lenguaje clínico preciso lo que había observado en Paige y Ren durante 2 visitas separadas, los comportamientos compensatorios, el monitoreo ambiental, los estresores específicos que había identificado. Citó literatura sobre desarrollo. Usó la palabra coercitivo 2 veces y la definió ambas veces antes de que alguien pudiera cuestionar la definición. La abogada de Evelyn intentó un contrainterrogatorio. Nora respondió a cada pregunta con la minuciosa paciencia de alguien que había sido depuesto antes y lo encontraba ligeramente interesante. Cuando Evelyn subió al estrado, se mantuvo entera mejor de lo que esperaba. Pero la jueza Albert tenía una forma de hacer preguntas de seguimiento que no permitía los bordes suaves con los que Evelyn estaba acostumbrada a trabajar.
Cuando Albert le preguntó directamente por qué había cambiado el beneficiario del seguro de vida sin el conocimiento de su esposo, Evelyn dijo que había confiado en el consejo de un consultor financiero. La Fundación Beain Clarity, dijo la jueza Albert, leyendo de un documento, que actualmente está bajo investigación fiscal federal y cuyo oficial principal fue condenado por fraude en Oregón en 2014 bajo el nombre de Kevin II. Evelyn no dijo nada. Ya veo, dijo la jueza. 2 horas después, la jueza Albert emitió su fallo. Fue directa de la manera en que solo las personas con autoridad real pueden permitirse serlo. Custodia legal y física completa para Kurt Arwick. Visitas supervisadas para Evelyn pendientes de evaluación psicológica. Congelación inmediata de todos los activos conjuntos restantes pendientes de la investigación de fraude. Una remisión formal a la oficina del fiscal de distrito del condado de Mecklenburg con respecto a la firma falsificada en el documento de seguro. Silas Beain, Kevin II, ya se había ido. Había cerrado silenciosamente el estudio de Dilworth 2 semanas antes, el día después de que la investigación federal se hiciera pública. Sin dirección de reenvío. Fuera del juzgado, Devon me estrechó la mano sin teatralidad. Owen Pruitt me dio un asentimiento que significaba más que la mayoría de los discursos. Recogí a las niñas de la escuela esa tarde. Paige corrió hacia mí a través del estacionamiento. Ren estaba justo detrás de ella, su carita rompiendo en la amplia y sencilla sonrisa que solía usar antes de que todo esto comenzara. ¿Podemos tomar helado?, preguntó Paige. Absolutamente, dije. Tomamos helado. Fuimos a casa. Empujé a Ren en el columpio tranquilo hasta que me pidió que parara, y luego me pidió que siguiera, y yo seguí. Esa noche, después de que se durmieran, me senté en el porche trasero con Héctor y una bebida que no terminé. El vecindario estaba completamente tranquilo. El columpio estaba inmóvil en la oscuridad. Había ganado, pero ganar se sentía menos como una victoria y más como tierra firme. El tipo que no aprecias hasta que has pasado meses parado sobre algo que no dejaba de moverse. Había terminado de moverme. Durante los meses siguientes, la oficina del fiscal del condado de Mecklenburg abrió una investigación formal sobre el documento de seguro falsificado. Evelyn cooperó parcialmente. Mantuvo que no sabía que la firma había sido falsificada, que Silas había manejado el papeleo y ella confiaba en él. Si eso era cierto o una estrategia legal, genuinamente no lo sabía. Devon dijo que no importaba mucho para nuestros propósitos. El fallo civil ya constaba en el registro. Silas, Kevin II, apareció brevemente en un foro en línea bajo otro nombre más, ofreciendo sesiones de claridad remota a $300 la hora. Owen Pruitt lo marcó en 48 horas y lo reenvió a la División de Investigación Criminal del IRS. Después de eso, el perfil desapareció. Owen me dijo que seguiría vigilando. Le creí. La póliza de seguro fue restaurada a su estado original de beneficiario a través del proceso de remediación de fraude. Los activos de la Fundación Beain Clarity fueron congelados pendientes de la investigación federal. Devon manejó ambos sin requerir mucho de mí más allá de firmas. Evelyn completó su primera evaluación psicológica a mediados de octubre. El informe del evaluador fue mesurado. No se la consideró un peligro para las niñas, pero se recomendó terapia continua antes de que se pudieran considerar las visitas no supervisadas. Evelyn había encontrado un terapeuta por su cuenta antes de que la corte lo requiriera. Devon lo notó discretamente sin darle más importancia de la que tenía. Se había mudado de la casa la semana después del fallo. Escuché a través de Devon que estaba alquilando una habitación individual en una casa compartida en el lado este de Charlotte. Paredes desnudas, una mesa plegable, un colchón en el suelo. Todo lo que había pasado 14 años construyendo reducido a lo que cabía en la parte trasera de un coche prestado. No sentí satisfacción por eso. Simplemente lo noté de la forma en que notas la consecuencia final de una larga serie de elecciones. Su primera visita supervisada con las niñas fue en una instalación neutral a principios de noviembre. Paige llegó a casa y dijo que había estado bien. Ren dijo que mamá le había traído un animal de peluche y que habían coloreado juntas. Ninguna de las niñas hizo preguntas para las que no estuviera listo. Los niños a menudo son más adaptables que los adultos.
Dales crédito para cuando los adultos a su alrededor dejan de hacer que la inestabilidad sea un problema que los niños deban gestionar. El tartamudeo de Ren se resolvió casi por completo para septiembre. Su terapeuta del habla, la doctora Ire, me dijo en su sesión final que era, en su opinión profesional, una niña notablemente resiliente. Le di las gracias y no dije que la resiliencia en una niña de 6 años no debería tener que ganarse de esta manera. Paige construyó una casa para pájaros en un club de carpintería después de la escuela. La pintó de verde y amarillo y me pidió que la colgara en el patio trasero cerca del columpio. ¿Lo hice? 3 semanas después, un par de reyezuelos se mudaron. Me lo señaló un sábado por la mañana como si fuera la cosa más divertida y satisfactoria que hubiera sucedido jamás. Tal vez lo era. Nancy vino de visita en diciembre, la primera vez que había estado en Charlotte en más de un año. Trajo regalos para ambas niñas y pasó una tarde ayudando a Paige con un modelo que había estado construyendo. Antes de irse, me abrazó en la puerta principal y dijo: «Debería haber hecho más preguntas. Lo sabes, ¿verdad?» «Ahora lo sé», le dije. «Eso es lo que importa». El comandante Resten llamó para ver cómo estaba en algún momento de octubre. Había escuchado a través de contactos mutuos que el caso se había resuelto. Le dije que sí. «Bien», dijo. «Siempre dije que eras el oficial más firme con el que trabajé. Me alegro de que el juez se diera cuenta de eso». Le di las gracias. Lo decía en serio. Una tarde a finales de noviembre, estaba en el patio trasero con las niñas después de cenar. Paige perseguía a Héctor por el perímetro del patio. Ren se había estacionado en el columpio tranquilo y observaba la casa de pájaros con una expresión de profundo interés científico. Se volvió hacia mí y dijo: «Papi, ¿crees que los reyezuelos saben que lleva el nombre de uno de ellos?» Miré la casa de pájaros. La miré a ella. «Creo que probablemente lo averiguaron», dije. Asintió, satisfecha, y volvió a mirar. Me quedé allí en el aire fresco de la tarde con el columpio crujiendo suavemente a mi lado. Y pensé en lo que significaba reconstruir algo a partir de materiales genuinos en lugar de suposiciones y esperanza. Era más lento. Era más difícil. Y era el único tipo de construcción que realmente se sostenía. Las niñas estaban en casa. La casa estaba tranquila. Héctor estaba exhausto de ser perseguido. Íbamos a estar bien. No del tipo actuado de estar bien, sino del tipo real. El tipo que construyes una tarde ordinaria a la vez. Hasta que un día te das cuenta de que dejas de contarlas.